Bienvenidos al Bar de Siro en su segunda temporada, y para inaugurar este segundo ciclo de entrevistas del Bar de Siro traemos una estrella del fútbol mundial, internacional con Brasil, 3 Champions lo contemplan, ganó la Liga en España, ganó la Copa también en España. Estamos hablando de una estrella rutilante, se llama Savio y se apellida Bortolini. Savio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer. Bien. Te seguimos viendo, porque estás con el equipo de leyendas y te seguimos viendo y disfrutando. Sí. Para mí es un placer porque yo digo siempre que España hace parte de mi historia, es un país que me gusta muchísimo. Yo cuando llego al Madrid con 23 años, bueno, 22 para 23 años, perdona. Bueno, la verdad que disfruté muchísimo. Para mí es un país que tengo en mi memoria, pasado mucho tiempo disfrutando, la verdad. Y bueno, es un placer siempre. Podemos decir que eres del Flamengo y del Madrid, ¿no? Sí, Eres fanático bueno, del Flamengo y del Madrid. sí, bueno, yo soy muy... Yo digo siempre que soy muy flamengo porque Porque te formaste ahí, te criaste ahí, ¿no? me formé, fueron casi 11 años En las dos etapas. dentro del club. Llegué muy pequeño y nada. Y Madrid, bueno, es un club que amo mucho también. Fueron 5 temporadas y la verdad que disfruté muchísimo. Y bueno, uno más, el Zaragoza también, que Claro. Dios, el Zaragoza yo pasé, la verdad, muy bien, muy bien. Me encantó bastante. Hombre, Increíble. no eres el loco Abreu, que sabes que me parece que estuvo en 22, 23 equipos, pero tú también estuviste en unos cuantos, porque así de memoria viene Flamengo, viene Real Madrid, viene Real Zaragoza, viene Real Sociedad, viene Levante. Sí. ¿Te registraste en Brasil en el Goiás, no? ¿En cuál? ¿Recuerda? Avaí, 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 o sea, en el sur de Brasil. 9 o 10 camisetas debes tener en las Sí, vitrinas, bueno, ¿no? sí, claro que bueno, muchos, y Sí. para mí fue siempre importantes, pero claro, hay los ¿Por qué equipos es más diferente el Madrid, Savio? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué cala tanto el Madrid? Porque es verdad que todo el que pasa por el Madrid, después, como te decía, yo sé que Savio es de Flamengo, porque es su equipo de formación y de donde nació, futbolísticamente sí, hablando, pero que eres muy del Madrid. Pero que eso me ha pasado con un montón de gente que entrevisto. O sea, que el Madrid tiene algo especial, ¿no? tiene algo especial. Yo, bueno, es difícil, porque yo, la verdad que yo pasé muchísimo bien, entonces llego en un equipo inmenso, muy grande. Y bueno, yo sabía que era muy difícil jugar en el Real Madrid. Bueno, yo llegando de Flamengo, de Brasil, otro país, Otro fútbol. otra cultura, otro fútbol. Y bueno, pero la verdad que ha sido rápida mi adaptación. Bueno, quitando un poquito el frío al Sí, principio. sí. Porque hay que Yo decir que tú sentí, venías de Río. yo sentí bastante porque salgo de Río con 40 grados Ah. y llego en el medio del invierno en Madrid y para mí fue un poco raro, pero la verdad que es diferente. Es una conexión, es una camiseta que es difícil explicar. Tiene el Santiago Bernabéu, la afición del Madrid, porque, bueno, me decía siempre al principio, bueno, Sabio, el Bernabéu es difícil, es una afición que cobra muchísimo y tal. Pero Y yo caíste de llegué un pie. poco, Desde el principio tú eras un sí, tío muy querido. y la verdad que ha sido muy rápido, porque yo pregunto siempre ¿Por qué? lo que hice para tener tanto cariño de la afición del Madrid, porque la verdad que me abrazó desde el principio y bueno, para mí fue algo increíble. También te digo una cosa, creo que esa forma parte de algo del carácter brasileño y del carácter español. Porque en el Deportivo La Coruña, que es donde yo estuve de jefe de prensa,
Sí, a Bebeto lo adoraban, pero lo adoraban desde el primer día. A Mauro Silva, hablas de sí, Mauro Silva en Coruña y hablas de Dios increíble. sobre la Sí, tierra. O sea, Ronaldo es un jugador muy querido. Ronaldo Nazario en el madridismo, sin haber ganado Champions y a lo mejor no ganando lo que se podía haber ganado teniendo a Ronaldo Nazario, es sí. un jugador que ha dejado una impronta y un recuerdo muy bonito. Es decir, y podíamos ir repasando un montón de. Bueno, Vinicius Sí. ya sabes, o sea, es adorado por la afición del Madrid. O sea, yo creo que forma parte quizás un poco del carácter brasileño y español, ¿no? Yo, sí, yo creo que esta conexión Brasil-España ha sido siempre muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo ahí en el pasado, Evaristo, Claro. Didi, bueno, Didi, que fue campeón de Europa con el Real Didi, Madrid. Correcto. exactamente, y después en Madrid, Ricardo Rocha, Ricardo. ¿sabes? Son jugadores, siempre ha tenido una conexión Brasil-España. Yo creo que por supuesto por el talento, que es fundamental, pero también por el carisma, no sé, yo creo que es difícil explicar, pero tantos jugadores brasileños que jugaron bastante en España han tenido un cariño increíble del país, de la afición. Es increíble. Y yo pregunto siempre a mí mismo por qué es difícil, ¿eh? Porque yo me acuerdo bien un partido en Coruña, Coruña, precisamente. debe acordar bien, yo con prácticamente 3, 4 meses del Madrid, íbamos perdiendo 2-1 en Riazor. Un Deportivo que en aquel momento debía estar luchando por la liga, ¿no? Sí, Claro, iba primero, ¿eh? claro. Y yo me acuerdo que yo salgo en la segunda parte, quedaba, no sé, 15, 20 minutos en la segunda parte, y yo hago una jugada por la izquierda, centro, y Morientes empata, ¿sí? Y después, al final del partido, penalti para nosotros. Y yo, bueno, yo miro en el campo, estaba Roberto Carlos, Hierro, Raúl, Morientes, Mijatovic, y yo miro al banquillo, Juppie Heynckes Sí. apunta para mí y dice que yo tenía que tirar el Y tú penalti. miras para atrás, ¿no? Dices, Y ¿quién yo hay miro, detrás y mío, no? yo me acuerdo que yo miro a Roberto Carlos y Roberto me dijo, Sabio, cógete el balón y ya está. Tíralo. Y tíralo. Y yo fallé el penalti. Entonces, para mí fue ahí y termina empate a 2 y al final sigue en primero el Deport y nosotros en segundo. Claro. Y yo me acuerdo después, yo me quedé así muy mal durante la semana Claro. porque sentí bastante la falla. Claro. Pero, y el partido siguiente en el Bernabéu, un partido contra el Sporting Gijón, yo en el banquillo, yo me acuerdo que la primera parte termina empate a 0 y el equipo jugando mal. Y en el descanso, cuando pite la primera parte al final, la afición en el Bernabéu se levanta y me pide que entrar en el partido. Todos, sabio. Yo no entendía nada porque yo había fallado un Claro, penalti en el claro, partido anterior. claro. Y ya allí mismo yo vi el cariño que la afición tenía por mí. Y eso me dio mucho más fuerza, ¿sabes? Es increíble eso. Hablabas antes de Roberto, tú llegas al Madrid muy jovencito, bueno, con 23 Sí, años, llegas al Madrid. No sé a quién te acercaste. Roberto no sé si estaba cuando tú llegas al Madrid. sí, sí, Ya estaba. estaba Roberto, ¿no? Sí, estaba. Ya estaba Sí, Roberto. sí, sí. Mucho. Roberto, conociendo su carácter, era un poco el apoyo, ¿no? Que teníais, no solo los brasileños que llegabais nuevos, sino yo creo Eh, que todos los chavales nuevos que todo, llegaban. todo. Roberto es increíble. Es una persona que tengo, es mi amigo. Sí. Tengo un cariño increíble porque, además bueno, yo había jugado con Roberto ya en la selección brasileña, Olimpíada, Copa América, todo eso. Y cuando llego a Madrid, me recibió muy bien, ¿sabes? Hablaba conmigo, me pasaba tanto dentro como fuera de campo,
lo que era el club, lo que era la afición, lo que era la ciudad, y eso fue fundamental. Dos jugadores que me recibieron muchísimo bien, yo creo, bueno, todos, Sí, claro, todos. Yo tenía un cariño muy grande de todo, pero Roberto y Seedorf y Clarence. claro. Entonces fueron jugadores fundamentales para mí al principio. Y yo me acuerdo que una vez, yo al principio ahí un poco tímido en el campo y todo eso, me llamó Roberto a mí y me dice, Sabio, ¿qué hace? Cógete el balón y vete, regatea, haga lo que tenga que hacer, lo que hacía en Brasil. Y eso me dio, ¿sabes? Ya. Fue importante también. Entonces, Roberto fue fundamental. Tú has jugado con los mejores jugadores del mundo de ese momento. Entre otros, por Sí, ejemplo, en Flamengo coincides que ahí debía ser un pipiolito. Ya Romario era un sí, dios del fútbol. Yo no sé si es en su retorno, yo creo que es en su retorno, después de estar en Europa, ¿no? De estar sí, en el sí. En Madrid 90, y en el Valencia, en el Barça y en 95. el Valencia, en el 95. ¿Cómo era Romario? ¿Cómo era jugar con Romario y Edmundo? Porque tú coincides con Romario y Edmundo. Edmundo, yo digo, Edmundo ha sido un poco menos porque han tenido muchos problemas físicos y problemas en la vida también Sí. personal en el año de 95, ¿sabes? Entonces, jugamos partidos juntos, pero menos. Romario más, porque Romario fueron casi 3 años jugando juntos, ¿sabes? Então, se eu me acordo, foram 106 partidos de la dupla com 140 goles, sabe? Então, era uma persona específica, todos conhecem a Romário, pero hablando dentro de campo, teníamos uma conexão muito boa, né? Hemos conectado muy rápidamente. Yo aprendí ahí cómo jugaba, cómo se movía, cómo se movimentaba. Cuando cogía el balón, tanto por el lado izquierdo o el derecho, yo empecé a entender más o menos los movimientos en el primero, en el segundo, cómo quería el balón. Y bueno, es un jugador ¿Cómo era dentro del extraordinario, ¿no? vestuario, Yo, Sabio? ¿Cómo yo era? le daba, ¿Iba muy por yo le daba libre? dos, yo le daba dos balones y le metía uno, siempre, Claro, ¿sabes? claro, claro. El vestuario era muy en la... Bueno, bromeaba y todo eso, pero era más, muchas veces muy reservado Es lo que también. te decía, iba un poco por libre, ¿no? Iba. Sí, No sí, sé si sí. era de dar consejos a los chavales como tú, o él se preocupaba, es lo que te decía, méteme balones que yo voy a meter goles. Sí. Yo quiero, yo quiero el balón y ya está. Oye, ¿y le preguntabais cosas, alguna de sus aventuras, de su etapa en Barcelona, de su etapa en Valencia? No, no sé si os contaba alguna, no sé, cuando, por ejemplo, Luis Aragonés, ¿sabes que unos Sí, entrenamientos, sí, mírame a la sí. carita, mírame a la carita? Esta siempre, Sí, ¿no? esta siempre, esta siempre. En la época ha sido un movimiento increíble, porque Flamengo fecha al mejor jugador del mundo y nada se creía que venía. Claro. Entonces para el país fue algo Bueno, venía además de increíble. ser campeón del mundo en el 94, Sí, ¿no? O sea, en el es verdad, 94 venía de campeón del mundo y la verdad es que debió ser exactamente. una noticia impresionante. Increíble. ¿Era conflictivo con los entrenadores o no? No, bueno, tenía Johan Cruyff, por sus... ejemplo, le decía, mira, sal de fiesta todo lo que quieras, pero méteme goles. Si mientras Sí, me metas gol, sí. yo te dejo hacer lo que tú quieras. Yo la verdad que yo no presencié mucho eso, ¿sabe? Entonces, yo también, yo buscaba hacer mi trabajo, hacer mi juego. Yo tenía 21, 22 años también, ¿sabe? Muy joven Claro, y lo que quería yo también era jugar, solo. claro. Salir en el Maracaná, coger el balón y ya está.
Oye, coincides en la selección, yendo un poco por etapas, coincides en la selección del 96 de los Juegos Olímpicos. Ahí coincides con Ronaldo, que Ronaldo debía Sí, ser un pipiolín, que debía tener 17 años en Roma, digo sí, Romario, sí, perdón, Ronaldo sí, Nazario, que debía tener claro. 17 años, porque yo creo que fue al Mundial de Francia con 18 o 19, o sea que debía ser muy Yo- joven. sí. No, yo dividía la habitación con Ronaldo en Ah, las Olimpiadas. Sí, sí, sí. Y hablábamos mucho. En fin, teníamos ahí. Era muy joven también, tenía 17 años, creo, sí, 17, es lo que 18. te digo, 17 años debía Sí, tener. estaba, creo que negociando con el Barça, No, o con PSV igual. PSV. Con Holanda. Yo creo que No, primero va a Holanda, porque en el sí, sí. 96 yo creo que él todavía, él llega al Barça, yo creo que en el 98 puede ser, ¿no? No sé. 97-98. Es que su primera experiencia en Europa, yo creo que en esos Juegos Olímpicos No, todavía no está en el Barça, yo no, creo. en el Barça creo que fue 96. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Ahora lo miro. 97, 98 llega yo y ya no estaba. Ah, ya no estaba. Ya no estaba. Vale, vale. Entonces sí, claro, estuvo en la 96-97 entonces. Yo digo siempre que yo creo que yo fui una de las primeras personas que escuchó sobre la negociación con el Barça. ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos algo, Porque cuéntanos. no, Ahora se puede contar. porque no, porque tenía ahí, ¿sabe? Pues, Sabio, estamos hablando del Barça, todo eso, y bueno, no me contaba mucho porque era un momento distinto también, no había celular, Sí, teléfonos, es no había verdad. nada de eso, ¿sabe? Pero me decía, bueno, estoy hablando, puede ser que tenga algo con el Barça, todo eso, y nada, ¿Le hablábamos mucho. ilusionaba esa posibilidad o no? Sí, yo, claro, Sí. por supuesto, sí, sí. Supongo, además Y le bueno, cambiaba la vida económicamente. Claro, estaba sí. jugando en Y Holanda fue, él, pero le y creo cambiaba que la vida. fue, y creo que fue justo ahí que cerró la negociación con el Barça, ¿eh? Porque, bueno, después de la Olimpiada se fue al Barcelona. Coincides también con Rivaldo, que Sí, Rivaldo, sí. ese verano, y eso sí que lo tengo yo en la cabeza, ese verano viene al Deportivo La Coruña. Acababa de Sí. fichar ese verano por el Deportivo de la Coruña. No sé si te daba un poco de envidia, ¿no? Ver que algunos de tus compañeros se venían a España y a equipos punteros. Bueno, yo ya tenía, bueno, siempre había algo, ¿no? Interés de España, de Italia. Se escuchaba mucho en la época del Depor y el Valencia por mí, ¿sabes? Y bueno, y nada, pero nada, solo se escuchaba bueno, eh, pocos saben que un año antes de fichar por el Madrid, yo tuve una propuesta del Tenerife, Del Tenerife. Tenerife en 96. Yo estaba, 96. yo estaba en un momento increíble en el Flamengo y el Tenerife hizo una propuesta en la época muy buena, pero el Flamengo no le escuchó. Nada, nada, no le escuchó. No, no vendía, no cedía, no hacía nada. Y yo me quedé y un año después yo me fui al Madrid. ¿Cómo te enteras de que el Real Madrid te quiere fichar? Una locura. Una locura porque, bueno, yo imagino ya un niño llegando al Flamengo con 14 años. Lo que quería hacer era jugar en el Flamengo y para Claro, mí ya era algo muy grande, ¿sabes? Muy claro. grande. Y bueno, y después de todo eso viene el interés del Madrid. Para mí, yo no creía, y la verdad que al principio no creía. Y para mí era una locura. Pero bueno, yo cuando fiché, yo sabía ya que era una conquista, era algo extraordinario, todo eso, pero yo quería más, yo quería mucho más. Yo quería llegar a Madrid y intentar
hacer historia, dejar algo importante en la historia del club. Bueno, y lo hiciste. No, y no era solo llegar y estar ahí, era jugar, era ver que la afición también, eso es importante, disfrutaba conmigo, con mi juego, con todo eso. Entonces, yo encaraba el fútbol un poco en dos maneras. Por supuesto, con mucho profesionalismo. Yo quería ganar títulos para los equipos, pero además de eso, yo quería intentar que la gente disfrutara con mi juego, ¿sabe? Entonces yo quería combinar las dos cosas que para mí era muy importante. Está claro. Historia hiciste, que es lo que te decía. Muchas gracias. No sé si hay un sentido de vértigo cuando te llega a un chaval de 23 años que juega en Brasil, que toda su vida la ha pasado en Brasil. No sé si cuando te dicen, el Madrid te quiere y te vamos a vender. No sé si hay qué sensación tiene un chaval de 23 años. Si era una sensación de vértigo, de miedo, de miedo al fracaso o a que no te salga todo lo bien que a ti te gustaría. No sé qué sentimientos tuviste en esos momentos. Yo tuve uno solo, de felicidad, de mucha felicidad, porque era algo que no pasaba nunca, porque si vuelve a la historia del Flamengo y Real Madrid, solo 2 jugadores salieron directamente de Flamengo al Real Madrid, yo y Vini Junior. Ajá. Entonces, para mí era una oportunidad, era una felicidad, porque era no solo la oportunidad de jugar en Europa, era la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid, que era muy difícil, y para la época todavía más. Entonces yo creo que el sentimiento de felicidad fue, por supuesto que después hay ahí la expectativa, cómo iba a pasar, cómo era, como dije, en un país diferente, la cultura, el fútbol, todo eso. Yo me acuerdo cuando llegué a la primera semana en el vestuario, yo me fui al principio como un atacante en Flamengo. Sí, claro. Y yo miro en el vestuario, yo digo a Roberto, ¿qué hago aquí? Porque yo miré y estaba Raúl Morientes, Peja Mijatovic, ¿Zucker? y Davos Zucker. Y yo, bueno, ¿qué hago? Pero internamente yo preguntaba, bueno, ¿dónde voy a jugar aquí? Pero bueno, eso era una... Y después la gente me recibió muy bien, los jugadores, todo eso, ¿sabe? Me dejaron muy tranquilo, todo eso. A Jupp Heynckes também foi um treinador muito importante para mim, porque me puse a jogar, falava comigo em la questão principalmente tática, porque eu jogava num estilo totalmente diferente no Brasil, sabe? Claro. E aí eu me fui aprendendo em la parte tática, técnica, todo isso, posicionamento, e bueno, foi uma pessoa muito importante também. ¿Cómo era aquel Madrid? ¿Cómo era ese Madrid al que tú llegas y te encuentras pues, con los que has nombrado, más Fernando Hierro, más Redondo, Bodo Illner, no sé si estaba. Eugen es fantástico. Claro, Bodo Illner, Fernando Redondo, Roberto Carlos. ¿Cómo era ese Madrid? ¿Entrar en ese vestuario asustaba? Sí, era un vestuario, además de talentoso, experiente. Claro. Entonces estaba Cristian, Panucci y Karembeu, ¿sabe? Entonces claro. era increíble, para mí era una oportunidad, pero era un vestuario que, bueno, no ponía miedo, pero ponía respeto, pero de la manera que me recibieron ahí, yo me quedé muy a gusto, ¿sabe? Muy a gusto. Yo, además de estos que dije,
de Roberto, de Clarence, de todo isso. A mim me gusta muito a uma pessoa que me recebeu muito bem também, que foi Hierro, Fernando. sabe? A Sanchis também, Manolo, sabe? claro. Eram muito experientes, pero... De Hierro dijo Alcorta, en la entrevista que le hice hace un par de meses, dijo Rafa que Hierro es el mejor jugador con el que había jugado. Era increíble. Hombre, para ti es más difícil decirlo porque con los que tú has jugado, Sí. no sé si Fernando Hierro... Igual en su puesto sí puedes decirlo, ¿no? Que es el mejor jugador con el que has jugado. Para mí era un defensa extraordinario y además era una persona muy, muy buena. Y para mí fue, en toda mi etapa en el fútbol, fue el mayor líder que tuve en el fútbol. ¿Sabe? Capitán. Entonces, a Fernando me encanta, me gusta muchísimo, ¿sabes? No sé si coincides, ¿tu llegada coincide también con la llegada de Guti al primer equipo, Álvaro Benito, Sí, todos ahí. ellos y tal? Sí, ¿Guti ya apuntaba Álvaro. lo que después apuntó? ¿Ya se le veía? Ya se le veía porque tenía mucho talento, ¿eh? Claro, Guti a mí claro, me encantaba mucho, claro. pero estaba ahí muy joven, jugaba, no jugaba, salía, pero, ¿sabes? Se fermando todavía. Pero, por supuesto, después empezó a jugar y ya a hacer historia, porque yo digo siempre que Guti era uno de los jugadores que tenía el mejor pase final que conocí. ¿Sabe? Tenía una inteligencia en el último pase que era increíble, ¿sí? ¿Sabe? ¿Estás de acuerdo conmigo en que Guti quizás no ha tenido el reconocimiento que su clase y su categoría tenían futbolísticamente? Creo que Que sí. hubiera podido... Yo siempre he dicho lo mismo, digo, es que es un jugador que podía haber sido o formar parte del equipo que fue campeón del mundo en el 2010. O sea, Sí. creo que es un jugador que no sé por qué. Guti era muy talentoso, muy talentoso. A mí me gustaba muchísimo y con un tío también que me encantaba. Tenía un estilo distinto un poco en la época, todo eso, pero era una persona increíble. A mí me gusta mucho. Estás en ese Madrid y no sé si... Primero te quería preguntar, decías, joder, para mí fue un sueño jugar en el Madrid. Que ahora sea un sueño para muchos chavales es más fácil, ¿no? Es más normal. ¿Por qué? Porque el Madrid ha ganado en los últimos 10 años 6 Copas de Europa, ¿no? En aquel momento llevábamos, cuando tú llegas, 31 años o 30 años. 32, sí. 32 fue cuando la ganasteis, o sea que Sí, llevabas sí, 31 verdad. cuando tú llegas, ¿no? Pero, ¿por qué tenía ese aureola al Madrid en Brasil? Para un niño de 23 años, porque eras un niño todavía con 22, 23 años. ¿Qué es lo que te llamaba la atención del Real Madrid? Yo creo que lo que veí en Brasil, la historia, una historia increíble, una historia linda, una historia que venía de Di Stefano, de una persona que siempre, cuando ponía a ver, veía también, y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, Claro. a Paco Gento. Ah, claro. ¿Sabe? Increíble qué historia tiene de Madrid. Y entonces era una historia de un equipo increíble, de un equipo de muchísima historia, de un equipo que tenía el Santiago Bernabéu como un templo y su afición también. Entonces, la camiseta blanca. Entonces era un poco de todo, ¿sabe? Que llamaba mi atención y esta cosas distintas que tenía aquí en Brasil. Entonces llegas al Madrid, te asientas en el Madrid, ganáis la primera Copa de Europa. No sé qué es lo que más te llamó la atención. No sé si esos 32 años sin ganar la Copa de Europa, esa asignatura pendiente que tenían el madridismo en esas décadas que habían pasado, en ese vestuario después fue también algo especial que notaste, ¿no?
No sé, Sí, para Raúl, para Fernando Hierro, para los veteranos, ¿no? Para Manolo Sanchís, que su padre había sido campeón de sí, Europa. No sé sí. si viste algún detalle que te llamara la atención, ¿no? De ese vestuario cuando se gana esa Copa de Europa. En la época de séptima, tuve una historia que fue justo con Fernando Hierro en la semifinal en Dortmund, Sí, que empatamos a cero y pasamos a la final. Y yo creo en la época fue alguien de UEFA, no me acuerdo bien, que puso una caja de champán en el vestuario. sí. Y yo me acuerdo que abrió la puerta Fernando y le puso la caja hacia afuera del vestuario. Y giró para todos y preguntó lo que íbamos a hacer. ¿Por qué íbamos a abrir champán? Porque todavía no habíamos ganado nada, ¿sabe? Entonces fue un mensaje a todos de un capitán. Mira, eh, pasamos a la final, pero no ganamos nada todavía. Y si no ganamos a la final, son 32 años sin ganar la Champions. Entonces, nada, no hay que conmemorar nada ahora mismo. Entonces, eso fue un mensaje de un equipo y de una plantilla que estaba muy centrada en cambiar la historia y cambiar el momento de 32 años sin ganar la Champions. Y eso quizás, el estar tan focalizados en la Copa de Europa, ¿os distrajo, por ejemplo, en el tema de la Liga? Sí, Porque es verdad que fue un bueno, año sí, en el que el Madrid en la Liga no nada. hizo un buen trabajo, ¿no? Creo que quedamos cuarto, no sé, Sí, sí, tercero, cuarto. cuartos. Yo creo que se entró, porque yo creo que de aquellas se entraban dos en Copa de Europa. Sí, Se sí, entró claro. porque ganamos la Copa de Europa, porque si no, no hubiéramos entrado Sí, es verdad, en ¿eh? la Copa de Verdad. Europa al año siguiente. Es verdad. Pero yo creo que estábamos todos pensando en Champions Claro. solo. Yo creo que era tanta energía para la Champions no que dejamos la liga, nada, no es esto, pero claro, estábamos todos muy centrados en la Champions. Y bueno, y gracias a Dios ganamos. Mira, me están poniendo la clasificación. Quedamos cuartos, efectivamente, 38 partidos jugados, 17 ganados, 12 empatados, 9 perdidos. 9 perdidos y Dios mío. quedó el Barça campeón, el Athletic Club de Bilbao por delante, la Real Sociedad por delante, pero empatado a puntos con el Real Madrid, pero por gol a verás quedó. Pero fíjate qué liga más igualada, que después hablamos de la liga de Increíble, ahora. Fíjate, increíble. Barcelona 74 puntos, Atlético de Bilbao 65, Real Sociedad 63, Real Madrid 63, Mallorca 63, 60, Qué Celta de locura, Vigo qué locura. 60, Atlético de Madrid 60, Real Betis 59 y el Depor, que Sí, ese año es el año en el que me parece que el Barça nos arrebata a Rivaldo, quedó sí, el 12º con 49 puntos, que fue la primera temporada de Jalmiña en el Deportivo claro. de La Coruña. ¿Dónde estabas en el gol? Cuando consigue el gol Mijatovic, ¿dónde estabas? ¿Estabas en el Yo campo? Es que estaba, no me acuerdo. yo estaba en el banquillo. Estabas en el banquillo. Yo me acuerdo porque yo tuve una lesión en la semifinal, perdona, yo me acuerdo bien, y yo volví de la lesión una semana, 10 días antes de la final. Ajá. No me acuerdo bien, ¿eh? Y yo estaba en el banquillo, y por supuesto, cuando mete el gol Peja, fue una locura, ¿eh? En el banquillo, y yo estaba ahí. Yo me acuerdo bien, muy bien. Una ¿Te felicidad, acuerdas a porque quién hemos te hecho. dirigiste o no? ¿Con quién te abrazaste o no? Es Yo, difícil yo ahora. yo me acuerdo que salíamos corriendo yo, Fernando Sanz, Ah. Jaime. Jaime que Yo también estuvo recuerdo, después en el Depor. Que sí, también, sí, sí, Jaime es un fenómeno, ¿eh? sí, sí. Qué persona. Fernando también, una persona que me gusta muchísimo. Ah.
Y ahí fue una locura y, por supuesto, después la preocupación del mantener el Claro, 1-0, porque era un claro. partido muy difícil. Pero ¿sabe qué pasa? Este partido con la Juve fue un partido muy inteligente del Madrid. ¿Sabe? Tácticamente fue casi, bueno, fue perfecto, porque la Juve tenía un equipazo y no hemos dado muchas oportunidades para ellos, ¿sabe? Bueno, Entonces fue un partido entre muy, otros muy jugadores, táctico, muy claro, inteligente. tenía a Zidane ese equipo. Sí, claro. O sea, entre otros. Sí, tenía un equipazo, Sí, sí. Equipazo. A Davis, a Del Piero, no sé si estaba. Yo Puede creo que ser, sí. puede que Del Piero estuviera, sí, sí. Podría estar Del Piero. ¿Cómo fue el regreso a Madrid? Te, Me Esta imagino que dijiste, verdaderamente no, fue una locura, claro, Yo nunca había visto nada en el fútbol. Cuando llegamos en el aeropuerto, fuimos en coches conversibles separados hasta la, la ciudad hasta deportiva. las Cibeles. Ah, las hasta Cibeles, No, vale. no, sí, fuimos directamente de aeropuerto a Cibeles. Con los coches Y bueno, particulares. sí, eran coches iguales, pero conversibles. Sí, porque, Y ¿sabes qué bueno, pasa? ¿Sabes? En eso imitar, bueno, quisieron recordar cuando el Madrid gana, no sé si la sexta o la quinta, también se hizo sí. un recorrido por toda la Castellana Ah, en bueno, puede coches ser. descapotados, en coches Sí. descapotables. Sí, sí, no en autocar Y, como se hace ahora. y yo me acuerdo que llevamos, creo que 3 horas para llegar a Cibeles. Buah, qué barbaridad. La gente, la gente en la calle, la gente de corazón, verdad, llorando. Yo, yo, yo imaginaba, Dios mío, yo agradecía a Dios por estar viviendo eso, ¿sabe? Porque ahí venía un poco la historia, el pasado, yo saliendo de mi ciudad, pequeño, viniendo a Flamengo y estando allí en aquel momento con la camiseta del Madrid y viviendo algo que nunca había vivido, ¿sabe? Entonces era algo increíble, ¿Tienes increíble. alguna Y para mí, imagen que te quedara marcada de ese vestuario primero? Ese vestuario que es lo que muchas veces me gusta que me contéis, ¿no? Lo que no vimos, ¿no? ¿Tienes una sí. imagen de ese vestuario cuando ya acaba el partido, ya os vais a vestuarios? ¿Te queda una imagen grabada aquella que digas, jo, es que me quedé? Yo creo que yo no me acuerdo bien si es en la séptima o la octava Ajá. que el presidente Lorenzo Sí, Sanz Lorenzo. se atira en la bañera Sí, en el vestuario. con el traje y con todo, ¿no? Increíble, increíble. Yo no me acuerdo bien si la séptima o octava, Ah, pero tengo esta imagen en la cabeza y la otra en las Cibeles cuando Raúl pone la bufanda a la del diosa. Madrid en las Cibeles. Ajá. Y la gente en volta ahí fue increíble, fue algo que nunca había vivido. Fue algo que se puede decir, valió la pena, ¿no? Valió la pena Sí, vale, el todo, sacrificio y todos los todo. esfuerzos que hicisteis, ¿no? Y yo allí, cuando terminó todo, yo digo para mí mismo, yo quiero volver aquí. Claro. Yo Ah. quiero volver aquí porque yo, yo quiero pasar eso otra vez. ¿Cómo era Raúl en ese? Bien, bien. Raúl, a mí me gustaba mucho, ¿sabe? Porque, bueno, como jugador, Todavía no era el muy... líder, ¿no? Hay que decir que no era el líder. Los No, líderes eran Fernando no. y Sanchís y Sí, Manolo, sí, ¿no? y Sánchez. Sí. Redondo también y tal. Fernando, que también estaba, claro. Sí. Pero como jugador era muy inteligente. Tenía algo Un sexto sentido, ¿no? un sexto sentido de colocación. Estaba siempre en el área, preparado para finalizar. Tanto que muchos goles de Raúl, siempre con una finalización, ¿sabe? Ajá. Estaba siempre en el momento cierto. Y tenía una capacidad de control
de inteligencia, de paciencia en el área que era muy importante, ¿sabes? Tenía una colocación buena y como persona muy tranquilo, Sí. muy tranquilo, muy callado, pero que a mí me trataba muy bien, siempre, siempre. Bueno, llega entonces el 2000. Tú estuviste, Sabio, tú estabas en el Madrid cuando se gana la Liga y deciden no renovar a Vicente del Bosque y finiquitar la temporada que le quedaba a Fernando Hierro, ¿o ya te habías ido? Yo creo que eso es No, 2003. yo había ido, 2002-2003, ¿te acuerdas? Que el Madrid gana sí, la Liga con Vicente. yo ahí ya estaba en Burdeos, en Juveniles. Claro, o sea, tú no viviste esa situación, ¿no? Que Aquí, se vivió la última temporada fue justo en la Champions del gol de Zidane. de Zidane, correcto, Sí, correcto. después de ahí me fue. Correcto, correcto. Bueno, ¿cómo fue esa? Llega Zidane. ¿Cómo era Zidane? Es verdad, hay uno que cuentan esas, bueno, pues a veces malas lenguas digamos que son informaciones que después nunca se han confirmado, que Zidane cuando llega al Madrid, pues cada vez que acababa un entrenamiento, pues iba a firmar autógrafos con los jugadores y que hubo algún jugador de los veteranos que le dijeron, joder, Zinedine, no te quedes firmando media hora con los chavales y tal, que después eso también nos lo piden a nosotros y nos haces quedar mal a mí, a nosotros. ¿Eso es No cierto o me, es una leyenda? no me acuerdo, la verdad, no verdad que no me acuerdo, pero así, Zidane era una persona muy tranquila también, Muy muy humilde, callada, ¿no? muy humilde, muy callada y que me trataba muy bien, ¿sabes? Yo me quedaba impresionado porque para mí, de todos, sí, ha sido, yo me quedé un año con él solo, Claro. eh, pero para mí lo que vi ha sido el jugador más talentoso que estuve en toda mi etapa. Increíble. ¿Del Madrid o en general? ¿O en tu De historia del todo, fútbol? general, ¿Sí? de todo. Técnicamente hablando, Ah. ¿sabes? Y como Era visión de fútbol, ¿no? era un fenómeno. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estuve también el día a día en los entrenamientos, ¿sabes? Y estaba viendo ahí todo lo que pasaba, cómo trabajaba, cómo se dedicaba profesionalmente, todo eso. Entonces, y como un talento increíble, era increíble. A mí me Con, gustaba mucho. con el carácter que tenía, ¿te sorprendió que después fuera entrenador? Bueno, no me sorprendió, yo no esperaba, ¿eh? No. Pero no me sorprendió porque, bueno, tenía mucha capacidad, pero no sabía que iba a ser, que iba a entrenar el Real Madrid después, Quizás porque por el esto me carácter, sorprendió por un eso te poco. decía, por el carácter no se Sí, le sí. veía. Él era un jugador, era una persona que intentaba pasar casi desapercibida, ¿no? Que no Sí, por sacaba los eso. galones. No sé si alguna vez le viste sacar galones y pegar un grito dentro del No, vestuario o en un partido. nada, Nada, ¿no? para nada, muy callado, muy tranquilo, entrenaba, trabajaba, jugaba y ya está. Oye, Y disfrutaba. si te hubieran jurado que Zinedine Zidane iba a acabar el fútbol, su trayectoria en el fútbol, pegándole un cabezazo a un rival, conociéndolo, Nah, tú no te lo crees. O sea, eso no, es imposible. para nada, imposible, para nada. Te La verdad sorprendió, me que imagino, nada, ¿no? mucho, mucho, mucho. Me imagino Yo que me son de quedé esas con... situaciones que dices, algo muy gordo tiene que haber pasado para que Sí, este hombre sí, haya sí, explotado. sí. La verdad que sí, porque yo no esperaba, porque conocí durante un año cómo era, la tranquilidad que era, porque tenía, por supuesto, su personalidad, Claro. pero era muy tranquilo, ¿sabes? Y una final de Copa del Mundo, yo no esperaba, la verdad que no. Ha Debía sido, ser algo muy claro, pesado, ¿eh? claro. Supongo que sentiste un poco de pena, ¿no? De que el último Sí, recuerdo que se sí, quede de Zinedine Zidane sea ese. sí, sí. Una pena porque
estaba haciendo un mundial fantástico otra vez, Claro, ¿sabes? claro. Por eso fue una pena, la verdad que fue una pena. Oye, ¿te acuerdas lo que pasó el 21 de octubre del año 2000? 21 de octubre, Del año 2000. Dios mío. Visita al Camp Nou. Ah, bueno, el empate a 2. El cochinillo. Yo creo que es más Ah, que por el empate. no, No me acuerdo 2000, cómo quedamos en ese partido. No me acuerdo ya. El partido 2-0 ganó el Barça, yo creo. no, 2-0. creo que fue 2001, ¿no? 2000. No, fue 2000. 2000, porque llega con Florentino Pérez. Llega con Sí. Florentino Pérez del El, el brazo. partido, el partido de Luis. ¿Eh? El partido de El Luis. partido. El partido de Luis. ¿Qué pensaste cuando saltas allí al Yo, Camp Nou y ves todo aquello? Dices, bueno, estoy como en los mejores momentos de un enfrentamiento, de un derbi en Brasil, ¿no? De algo. yo, la verdad que este día yo enfrenté muchos derbis, muchísima rivalidad en Brasil, mucha, Claro. pero como este partido no había jugado, ¿eh? Fíjate. Este día era un ambiente muy complicado, muy complicado, muy complicado y, y temía un poco el peligro, ¿sabes? Sí. Lo que pudiera pasar, porque era un ambiente que era casi imposible de jugar al fútbol, por todo que se movía, ¿sabes? Estaba mirando, estaba confirmando, es en el 2000, ¿no? 21 de octubre del 2000, ¿no? Sí, fue 2000. Fue el 2000, yo creo que es cuando llega además Florentino Pérez, llega en el 2000, no, es en el 2000 seguro. Me decías que realmente llegaste a tener miedo. Bueno, miedo porque ahí ya en la llegada del autobús, todo eso, ¿sabes? Era un ambiente muy tieso, muy tieso. Y bueno, temía porque, no sé, podría venir piedras, Botellas. botellas, en el campo también. Bueno, como fue un cochinillo, podría haber otras cosas. Entonces, era un partido muy peligroso, ¿sabes? Porque era un ambiente casi imposible de jugar, ¿eh? Tanto que fue difícil, muy difícil. Perdimos el partido y bueno, ha sido complicado. ¿Es la única vez en tu historia que tuviste esa sensación de miedo, de temor, de que algo podía pasarte a ti o a algún compañero? Sí, bueno, yo había jugado partidos en Argentina, por ejemplo, también, que no era en la época, ahora está más Sí. tranquilo, todo eso, pero en la época muy complicado, es muy difícil. Pero este fue un partido, porque se envolvía una tensión muy grande, por todo que pasó. ¿Coincides con Lorenzo Sanz? ¿Coincides con Florentino Pérez? No sé qué recuerdo tienes de los dos presidentes, de dos presidentes muy distintos. Uno más cercano, sí, seguramente, Lorenzo, don Lorenzo, que Dios lo tenga ahí a su lado. Sí. Y Florentino Pérez más frío, digamos, o un poquito más distante, aunque después en el cuerpo a cuerpo, yo siempre he dicho que cuando a Florentino lo conoces de cerca, no es tan distante como parece, ¿no? No es tan frío como parece. Bueno, son estilos distintos y para mí dos grandísimos presidentes que me trataban muchísimo bien, ¿sabes? A Lorenzo me fichó a mí aquí en Brasil, bueno, me dio, la verdad, la gran oportunidad de mi vida también. Y bueno, me acuerdo que a veces me llamaba de piernas rojas. ¿Por qué? Porque se te ponías muy rojas las piernas. Tomaba muchas patadas de todo eso, Claro. siempre estaba con hematoma, todo eso, ¿sabes? Y el estilo que tenía, tal, pero siempre me trató muy bien, Florentino también. Yo me acuerdo que la última vez que vi al Presi,
yo estaba ahí en el hotel en Madrid, yo le fui a dar un abrazo ¿sabe? Entonces, dos personas que siempre me trataron con muchísimo cariño. Oye, vamos a hablar de la actualidad, del Madrid de ahora. Del Madrid de ahora, que además tenemos bueno, como siempre en los últimos años, a muchos jugadores brasileños, ¿no? El primero, Vinicius. Vinicius, que no está, iba a decir, genera división de opiniones. Iba a decir, que está siendo polémico, no está siendo polémico. Está generando división de opiniones, porque es verdad que no estamos viendo el Vinicius de hace 2 temporadas. El año pasado no tuvo una buena temporada y este año ha empezado un poco mejor, pero todavía no vemos al Vinicius excelso de hace 2 años. ¿Qué crees que le pasa a Vini, Sabio? ¿Y qué consejo le darías tú? No, la verdad que es difícil analizar por aquí o estar de fuera, ¿sabe? Acompañando solamente por la televisión, por la prensa, todo eso. Pero lo que digo que es un jugador que al principio en Madrid tuve muchísimas dificultades, desconfianzas, todo eso, y me preguntaba a mí en la época. Y yo decía, bueno, era un jugador muy joven, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad, porque es un jugador talentosísimo y además tiene muchísima personalidad y va a triunfar en Madrid. Y bueno, y el tiempo Te dio la razón. le dio y confirmó eso todo, ¿sabe? Pero claro, pasa algunas temporadas jugando en el más alto nivel, muy bien, y bueno, y yo digo siempre que el Madrid es una presión increíble, tiene que jugar siempre bien, pero bueno, además, parece algo normal no tener una regularidad siempre, ¿sabe? Hay momentos que baja, que tiene no tiene esa regularidad, todo eso, y nada, el consejo nada, es que queda trabajando, queda entrenando, que haga como siempre hice, su juego y ya está. Es un jugador de muchísimo talento, la afición le quiere mucho. Entonces, cuando hay momentos no tan buenos Sí. solo hay una manera para superar, trabajando, no hay otra. ¿Hasta qué punto le puede haber afectado todo lo que el ruido que se genera a su alrededor, el tema del racismo, el tema de los insultos que recibe, el tema del Balón de Oro que no se le da en el mes de noviembre? ¿Hasta qué punto le puede afectar a un deportista profesional como Vinicius? Eso es muy personal, de persona a persona. Hay gente que segura más, hay gente que no da tanta importancia, hay otros que más, entonces es algo personal. Y bueno, yo espero que todavía no esté afectando lo que pasa fuera de campo hacia dentro de campo, porque no hay otra, es muy difícil. Cuando pasa algo, como pasó en algunos momentos, yo la verdad que aquí de Brasil yo me quedé muy triste, por aún está pasando eso en el fútbol. Entonces yo espero que no siga más, bueno, y que de aquí de Brasil, yo digo siempre por Brasil, como brasileño, como los aficionados de Brasil en la Liga, por ejemplo, quiere ver solo fútbol, solo cosa buena, solo talento, solo goles, regates, todo eso. Y yo como exjugador y un admirador también de los jugadores brasileños, yo quiero que hablamos siempre de eso solo. Me imagino que te dolió mucho que por culpa de unos cuantos, yo no voy a decir unos cuantos cientos, unos cuantos miles, porque yo siempre he dicho lo mismo. En España también hay racismo. O sea, no Sí. seamos
No Sí, seamos sí, fariseos, sí. que no Claro, queramos ser los más maravillosos del mundo. En España hay racismo, igual que hay en Brasil, igual que hay en Francia, igual que hay en Italia, igual que hay en la sociedad en general. O sea, pero todo me el mundo. imagino que para ti fue un poco una sensación de tristeza cuando te llegan todas las informaciones que llegan a Brasil, que meten, y además, pues claro, quizás con mucha razón, nos meten a todos los españoles en el mismo cubo, ¿no? De decir, Sí, todos son claro. racismo. O sea, yo No, creo que hay y no es racismo en verdad. España, pero no todo el mundo es racista. Igual que hay racismo en Brasil, pero no todo el Sí. brasileiro es racista. No sé cómo recibiste tú todas esas informaciones y todas las críticas que se realizaron en Brasil hacia un poco Sí. hacia los aficionados españoles. Hay que tener mucho, sí, hay que tener mucho cuidado, porque hablaba mucho aquí y se habló mucho. Y Claro, yo, como estuve ahí durante 10 años, yo sé lo que es. Yo viví. Yo sé lo que pasé, no solo en Madrid, en Zaragoza, en San Sebastián, en Valencia, todo eso. Y entonces no podemos generalizar, claro. como aquí en Brasil, como en otras partes del mundo. Yo sé cómo es el pueblo español, ¿sabe? Y en la mayoría, en la gran mayoría, no es lo que pasó Claro, y no es lo que se mostró al mundo. claro. La gente es buena, la gente me trató siempre con muchísimo cariño en todas las partes. Entonces, yo personalmente, yo sabía separar. Y cuando me decía a mí, me preguntaba, no es esto, ¿eh? España no es esto. Claro. Entonces son unos pocos infiltrados que para mí no se merecen nada Mm. y ninguna atención, pero no se puede generalizar lo que es el pueblo español. Em, Te quería preguntar por otros dos nombres, Rodrigo y Sí, Hendrik. Hendrik, que le está costando, porque desgraciadamente también ha tenido lesiones, y es sí. verdad que Carlo Ancelotti no es un entrenador que haga demasiadas rotaciones y que tampoco, bueno, pues prefiere apostar por gente ya con experiencia que no por gente joven, ¿no? Creo que en eso a Hendrik, no sé si estás de acuerdo, le va a beneficiar y mucho la llegada de Xabi Alonso, que parece que es un entrenador que hace más cambios y que apuesta más también o que no le importa apostar por la gente joven. Sí, yo creo bueno, yo espero que Xabi Alonso, bueno, le dé, bueno, un poco más. ¿Tú crees que que Hendrik tiene Yo creo que el sí, nivel yo creo que sí. suficiente para triunfar en el Madrid? Yo estoy mirando, yo estoy analizando mucho más porque por su etapa en el Brasil, ¿sabe? Claro, En Palmeiras claro. es un jugador talentosísimo, tiene mucha calidad, pero bueno, yo comparo un poco, no voy a hacer una comparación porque son estilos distintos y jugadores diferentes, pero Vinicius tuve problemas al principio para adaptarse al estilo, al juego. Es un jugador muy joven y Endrich bueno, pasa igual. Hay que dar tiempo, hay que dar minutos y hay que dar confianza también. Claro. Eso es principal. La confianza de un entrenador es muy, muy importante para un jugador. Y además ese jugador es joven. Entonces, yo creo que por talento tiene mucho. Bueno, se va a triunfar en Madrid, es una otra cosa, porque no es fácil. Claro, claro, compites con No es fácil. muchos. Lo que te pasó a Pero ti. por un jugador necesita, por supuesto, y es el más importante, tener la confianza del entrenador por supuesto, del cuerpo técnico. ¿Acertó Rodrigo quedándose Sí, yo creo que sí. A mí y me no encanta escuchando a Rodrigo. nadie? Yo creo que está en el mejor equipo donde está. Me decías, a mí me Bueno, gusta mucho Rodrigo. a mí me gusta ¿De los mucho, tres me es el gusta que más te mucho. gusta o no? ¿Cómo? Que si de los tres brasileiros es el que más te gusta. Ah,
A mí me gusta, son estilos distintos, a mí me gustan los tres, Bueno, sí, la pero verdad, si tú porque tienes un equipo y tienes que elegir a uno de los tres, ¿con cuál te quedas? a mí me encanta Rodrigo por su estilo, por su parte táctica también, que es muy importante, ¿sí? Es un jugador más, un poco más ahí, Que vamos se a asocia decir, mejor, yo lo vengo diciendo. Igual para este completo. Madrid de Mbappé, de que necesita esa asociación, yo creo que se asocia mejor con Mbappé Rodrigo que Vinicius, por ejemplo. Y es una opinión, ¿eh? No pongo en Yo, duda. yo pondría los dos. No, yo también, yo también, yo también. No, la verdad que es difícil analizar porque Lo a que pasa es que te mí, digo una cosa, Sabio. Yo pondría a los dos si hubiera la posibilidad de que hubiera dos zonas izquierdas solo. Porque sí, también sí, estarás de acuerdo que para sí, mí Rodrigo pierde mucho en el lado derecho, donde él sí, realmente. sí, sí. Claro. A mí me gusta muchísimo también por la izquierda, pero bueno, en la izquierda tiene Vinicius, entonces Ya. a mí me encanta como jugador, como talento también. Difícil, muy complicado. Oye, una cosa. Que yo vengo dándole de vueltas desde hace mucho. Yo es que soy muy antiguo. Entonces, yo decía, ¿y por qué no probar alguna vez? Es que ahora con esto de que los extremos juegan a pie cambiado, tú jugabas en tu lado bueno. O sea, y tu lado Sí, bueno era la zurda, ¿no? sí, Entonces, tu lado bueno, y tú jugabas por la izquierda. O sea, entonces sí. ahora resulta que los jugadores como tú pues juegan a pie cambiado. Y yo digo, ¿y por qué no se puede probar a Vinicius por el lado derecho? Que es No derecho. sé. Porque dices, vale, que Mbappé juegue por la izquierda porque es zurdo, pues vale, y que Rodrigo. Pero dices, no entiendo. Se puede, bueno, es una, se puede intentar también, no sé. No, Mbappé es Porque derecho, yo creo. que la, Mbappé es derecho. la verdad, yo nunca vi, a Vinicius jugar por la derecha. Difícil, Sí, muy pero difícil. Porque, no sé, el fútbol ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Yo me acuerdo en mi época había en tu zurdos, época, zurdos, jugadores como tú y Vinicius estabais para centrar, para que metieran goles los otros, ¿o no? No, yo me acuerdo que, por ejemplo, había yo en el Madrid, estaba Vicente en el Valencia, zurdo, Sí, zurdo, ¿eh? todos. Estaba de, estaba de Nilsson del Betis, Y que fintabais, buscabas la línea de fondo y centrabais. y bueno, Era lo que más se os pedía. había muchos otros, ¿eh? Claro. Estaba el propio Rivaldo al principio que se iba mucho por la Sí, izquierda, sí, bueno, pero ha cambiado mucho. Ahora no veo, es muy difícil. sí, sí, Siempre en el pie cambiado. No sé. claro. Pero podría ser una solución, ¿eh? Sí, está bien. ¿Te está gustando Talento este tiene. Madrid o qué? ¿Te está ¿Cómo? gustando el Madrid de Xavi Alonso? Sí, yo estoy gustando. A mí me gusta. Muy. Es un equipo muy talentoso y es un equipo muy efectivo ahora mismo, ¿eh? Muy efectiva. Claro, por supuesto que eh, creo que Xabi Alonso no encontró todavía su mejor formación o algo así, porque estaba al principio también. Pero bueno, es un Madrid que tiene ideas, es un Madrid que tiene mucho talento y un Madrid que poco a poco va quedando con estilo de su entrenador. Sí, ¿no? Em, Sí. ¿Te gusta más, te voy a poner una pregunta, ¿te gusta más este Madrid que el del año pasado, que el de Ancelotti? Por Dios, estilo, ¿eh? Te digo. yo creo que es muy pronto, Sí. es muy pronto, es muy pronto, pero no voy a hacer una comparación porque son estilos muy distintos, pero es muy pronto para analizar. Pero ahora mismo me está gustando, ¿eh? Me gusta el estilo de Xabi Alonso, me ¿Sabes lo que gusta. yo le echaba en cara a Ancelotti? Algo que, por ejemplo, en Brasil no está haciendo. Yo le echaba en cara que un equipo como el Madrid, en la mayoría de los partidos, no puede hacer una presión media-baja. O sea, el Madrid tiene que ser un equipo dominante, Sí, que eso es lo que ha sí, cambiado con Xavi Alonso. Y es sí, lo que ha cambiado también Ancelotti en Brasil. Yo le vi el otro exacto. día contra Chile y la presión la hace arriba. O sea, es una Sí, sí, presión alta. De hecho, los dos goles, el segundo y el tercero, llegan por sí, presión arriba. Recuperan balón en campo contrario, en campo de Chile, y es lo que aprovechan para esto. Yo eso es lo que le echaba un poco en cara, ¿no? Decía, ¿y si eso sí. lo pretende hacer en Brasil, una presión media-baja?
Los aficionados se echan al campo. Sí, y la verdad son equipos. Yo voy a dar otro ejemplo aquí en Brasil, el Flamengo. Flamengo. El Flamengo de Felipe Luis, Claro. siempre un estilo Dominador. agresivo, de muchísima presión. Claro. Y es esto. ¿Por qué? También la afición del Flamengo no le permite que no sea Que de el esta equipo lo eche manera. atrás, claro. ¿Sabe? Es un equipo muy talentoso, pero que juega de una forma muy, muy efectiva, muy arriba, todo eso. Y la selección brasileña es el mismo, ¿eh? Hay que jugar con un estilo más arriba, más agresivo y todo eso. Y el Madrid es la misma cosa. Claro. Porque yo veía el equipo de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, increíble, una Increíble. presión siempre arriba y después con el balón y pases, y muchísimos pases, pero siempre presionando arriba. Entonces son tres equipos, por ejemplo, Flamengo, Brasil y por supuesto el Real Madrid, que no se puede jugar si no fue de Si no eres dominador. ¿Te Sí. sorprendió el fichaje de Ancelotti? Es la primera vez en la historia, ¿no? Que hay un entrenador no brasileiro. No, porque ya se hablaba muchísimo aquí en Brasil. Un año antes y bueno. ¿Por qué crees que ha habido ese por cambio? Y por el momento que vivía la selección brasileña también. ¿Pero por qué Entonces, eso? ¿Por qué se ha hecho esa apuesta de por no primera sé, vez? porque yo creo que para muchos necesitaba cambiar algo, cambiar su manera, cambiar su forma, cambiar su estilo de juego en campo. No sé, porque, bueno, los últimos años han sido complicados en los mundiales, todo eso. Entonces, bueno, después de muchos problemas, yo creo que era hora para muchos, era hora de cambiar. Ajá. Estamos ya casi al final, ¿eh? Que no hemos hablado del Zaragoza. El Zaragoza le ganas una final de Copa a tus amigos, a tus excompañeros. ¿Cómo Sí. fue eso? Fue increíble. Qué sorpresa, Primero ¿no? Iba primero como gran porque- favorito. Yo me acuerdo que el Madrid Sí. iba como gran favorito, con mucha diferencia. No sé si eso le pudo perjudicar incluso. Bueno, no sé, porque, bueno, yo primero la etapa en Zaragoza fue algo que yo personalmente no esperaba, ¿eh? Y yo creo que mucha gente de la afición tampoco, porque, bueno, para muchos venía con 29 años, después de ganar todo con el Madrid y todo eso, pero yo quería más, yo quería hacer historia también en este club. Entonces fue cuando llegué, un club ascendido de la segunda división a la primera, fichó algunos jugadores importantes y puntuales y hemos hecho un equipo muy fuerte físicamente, muy trabajador y para mí individualmente fue algo impresionante. Ganamos la Copa, que fue algo que nadie lo esperaba. Entonces, un partido increíble en Montjuic, y ganamos 3-2. Y bueno, allí ya conseguí entrar en la historia del club también. Y bueno, y luego después, en la temporada siguiente, ganamos al Valencia, Correcto. dentro de Mestalla, 1-3. Es verdad. En la Supercopa de España. Entonces fue un equipo que marcó la historia. Y bueno, y mi último año, mi última temporada, llegamos en una final más de Copa contra el Español. Es verdad, Entonces, cierto. bueno, fueron 3 años, 3 finales, un equipo que marcó historia y yo, bueno, me quedo muy feliz porque yo digo siempre que, bueno, en mi último partido en la Romareda, yo salgo ovacionado y dando la vuelta Al campo. olímpica con el cariño de la afición. Entonces, para mí es lo que queda de más importante. Fíjate, y es una cosa que yo ando preocupado y soy bastante crítico con cómo está la Liga Española,
que cuando te vas llegó en el 2012 o 2013, dijo que llegaba para hacerla más igualada y todo esto, y yo decía, digo, vale, todo muy bien, pero ahora yo no veo a un Real Zaragoza que pueda ser campeón de Copa y que tenga a Savio, que tenga a Milito, que tenga a Leo Franco, que tenga a David Villa, que tenga a toda esa gente que tenía el Real Zaragoza. Pero hablo del Real Zaragoza como puedo hablar del Deportivo de La Coruña, que puedo hablar del Valencia, que fue 2 veces campeón de Liga, estando tú aquí. Hablo de hace ya más años de la Real Sociedad, y yo a esos equipos ya no los veo. O sea, ahora es Barcelona, Madrid, y de vez en cuando, si falla mucho cualquiera de los dos, Atlético de Madrid. Ya no hay ninguna posibilidad de ver esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que era más bonita esa liga, las ligas tuyas. Y más igualadas. Era más regular, sí, claro. Era más igualada. Claro. Yo me acuerdo que las 5 temporadas que tuve en Madrid, que bueno, ganamos las 3 Champions, sí. Ganamos una la Liga solo. ¿Vale? Una Liga. Yo, si no falla la memoria, el Madrid ganó una, el Barça Depor ganó 2, otra. Depor y Valencia ganó otra. Ganó 2 seguidas. Increíble, era muy complicado, era muy difícil. Yo me acuerdo que jugaba contra el Betis, el Sevilla, en Sevilla, en Bilbao. Y Dios, eran equipos fortísimos y era siempre muy complicado. En Vigo teníamos siempre muchísimos problemas en Vigo. Bueno, es que teníamos a Carpin, teníamos Toboy, tenía a Michel Salgado antes de venir al Madrid. O sea, tenía un equipazo. Y en Coruña, por supuesto, por el equipazo que tenía también. Claro. Entonces, bueno, era una época de muchísima regularidad, que en 5 años gané uno solo. Bueno, solo, gané. Ganaste. Oye, en el Real Zaragoza coincides con el Guaje, que de aquella era un niño, sí. ¿No? Se le veía ya, no sé si después, cuando lo has visto ser campeón del mundo, campeón de Europa con la selección, campeón de Europa con el Barça, dices, no esperaba que llegara a tanto. O sí, o ya se podía esperar de que podía llegar. Yo no conocía mucho, porque era un niño. Tenía 19 años. Claro. Estaba el Zaragoza fecha del Gijón. Sí, efectivamente. Y yo me acuerdo cuando me fichó a mí, fichó a 5 puntuales. Yo, a Villa, a Milito, Gavi, a Álvaro, defensa. Sí. Y a... Bueno, yo, Villa, Álvaro, Milito y otro más que no me acuerdo bien. Ajá. Entonces, formamos ahí un equipo muy fuerte y me acuerdo bien que los 3 años que pasé, que ganamos la Copa, que ganamos la Supercopa y finalista de otra Copa, siempre eliminando el Madrid y el Barça de Ronaldinho, De Ronaldinho. En todos los años. Entonces, bueno. ¿Cómo era ese David Villa de Guaje? Villa era fantástico. ¿Te recordaba a Raúl en algo? Así, pillo, moviéndose muy bien allí dentro. Villa tenía algo, además del talento, que tenía mucho, pero mismo joven, trabajaba mucho, ¿sabes? Era muy, muy trabajador en los entrenamientos, los partidos, estaba siempre ahí entrenando, trabajando. Y bueno, y en campo, 2 cosas. Tenía el talento con el gol. Sí. Y no, como por decir, no había balón perdido, ¿sabes? Ajá, siempre peleaba. Estaba siempre ahí. Entonces, hemos tenido una conexión increíble. Ajá. Teníamos ahí, como tuve con Raúl, ¿sabes? Como tuve con Romario en el Flamengo. Entonces fueron 3 delanteros ahí que para mí fueron los mejores. Oye, ¿tú eres de los que piensa que teniendo a Vinicius el Madrid no necesitaba a Mbappé? ¿O eso es una tontería? Yo creo que sí. ¿Por qué no tener los 2 mejores, no? Dios mío. A mí me encanta Mbappé. Claro. ¿Para ti es el mejor del mundo ahora? No sé si es del mundo, pero es difícil analizar quién es el mejor jugador del mundo, ¿sabes? Porque
pero a mí me gusta mucho, ¿sabe? Mucho, mucho. Tiene talento, tiene fuerza, tiene gol, tiene regate, tiene todo. A mí para Madrid, para estar en Madrid es un lujo, ¿sabe? A mí me encanta, a mí me encanta. Es un jugador fenomenal. Esta sí es la última antes de hacerte la encuesta. Brasil, ¿qué futuro le ves a Brasil? Bueno, Brasil siempre tiene la obligación, parece, de ser campeón. Es el Madrid de las elecciones, ¿no? ¿Qué futuro le ves? Yo, bueno, los últimos años no fueron buenos. Siempre hay una expectativa muy grande con la selección brasileña por todo que es, Como lo del por Madrid. todo que conquistó, sí, por el talento que tiene, y tiene muchísimos jugadores de talentos. Y ahora, bueno, la verdad que es difícil analizar el futuro, pero yo espero con la llegada de Ancelotti, ¿sabe? No hay mucho tiempo, No. queda menos de un año para el Mundial, pero bueno, ojalá el entrenador encuentre la mejor forma, la mejor formación, todo, porque tenemos poco tiempo, pero bueno, aquí en Brasil ahora la gente creo que tiene una expectativa más grande, mayor con Ancelotti, ¿sabe? Yeah. Entonces, a ver, esperar lo que va a pasar. Qué talento todavía tenemos, y muchos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Nosotros aquí, en cambio, damos como favorita a España. No sé si has tenido oportunidad de ver partidos de España. Sí. A mí me encanta, imagino que como con tu gusto futbolístico te Yo debe vi. gustar muchísimo, ¿no? ¿Es para ti una de las máximas favoritas para el Mundial? Sí, ¿no? ahora mismo sí, ahora mismo sí. Y yo vi el partido, el último contra Turquía. Sí. Dios mío, Una era exhibición. increíble, increíble. Evidentemente, Sí, Turquía no es Brasil, ni es Argentina, no, pero hay que sí, jugar sí, muy bien también con ellos. no, sí, pero Claro, hay que ganar, y ganar claro, bien, ¿sabes? claro, claro. Entonces, para mí mismo, ahora, por el talento que tiene, ¿sabes? Es favorito, sí. ¿Te llama la atención lo de Lamine Yamal, un chaval con 18 años recién cumplidos, lo que está haciendo? Increíble. Este parece que ha nacido en Increíble. Brasil, ¿no? Dios mío, Dios mío. Pero Parece que ha nacido más en Brasil que sí, en Mataró. es fantástico, ¿eh? Sí, Tiene sí. no sé, tiene algo muy distinto, muy distinto. Tiene muchas cosas, ¿eh? Y con poca edad. Es quizás lo que te llama la atención, además de la clase que tiene, de técnicamente que es buenísimo, ¿te llama la atención que un chico con 16 años y medio que debuta en el Barça y No con es normal. 17 sea campeón de Europa? No sé si lo que te llama la atención es la personalidad o la seguridad en sí mismo, ¿no? Pero claro que el fútbol ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. Antes no se veía tantos jugadores con tan poca edad jugando Bueno, en antes se primer vio a equipo. Pelé, ¿eh? Se vio a Pelé. Claro, sí, pero Y a Maradona. el Pelé Maradona, sí. Pero hoy es muy normal, ¿sabes? Pero claro, cuando ve un jugador como este, como Yamin Yamal, es muy difícil porque tiene muchísimo poca edad, pero además de talento, muchísima personalidad, ¿sabes? Increíble lo que está haciendo, tanto con el Barcelona como la selección española. Bueno, vamos Es con un el test. talento increíble. Muchas gracias. Vamos con el test que te vamos a hacer. ¿Messi o Cristiano? Ya sabes que ya dentro de poco vamos a tener que cambiar lo de Messi o Cristiano, porque eso ya casi es pasado, lo de Messi o Cristiano. Sí, sí, bueno, es difícil. A mí, la verdad, son distintos. Pero si tuvieras Me que llevar encanta. uno a tu equipo, ¿a quién llevarías? ¿A Messi o a Cristiano? Ah, Dios. Es difícil, porque a mí a Cristiano me encanta muchísimo, Dios mío. Para mí es algo fantástico. No sé, por el talento un poco más natural do que yo veía siempre en Brasil, a Messi, por eso solo, porque a mí me encantan los dos. ¿El mejor futbolista con el que has jugado? Me decías antes Zidane. No sé si en la A construcción. mí sí, yo que por el talento, por todo que vi, Zidane.
O sea, por el completo, digamos, personalidad, tal, sí, porque a lo sí, no. mejor yo creo que también jugaste con Yalmiña en la selección, ¿no? Sí, Llegaste a sí, sí. coincidir. Yalma, como técnicamente es un superdotado, pero Pero, en el pero hay completo, muchos, ¿eh? claro, Hay muchos, ¿eh? Romario en el Flamengo, claro. pero yo creo que por el talento, todo eso se da. Vale. El entrenador que más te marcó para bien. Para bien, Sí, bueno, en Europa a mí me ha gustado muchísimo trabajar con Juppie Heynckes sí. y Vicente del Bosque. Ajá. A mí me encantaba. Y en Brasil, bueno, has dicho en Europa, en Brasil también debes tener a alguien que te marcó A mucho, mí ¿no? Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, que fue entrenador Sí, del de Flamengo. Palmeiras, y también Flamengo, Sí, Palmeiras, sí, del Rombo Mágico, sí, y que después fue entrenador del Real Madrid, Wanderlei sí, Luxemburgo. sí, Sabes que tengo una anécdota yo con Wanderlei Luxemburgo. Cuando el Depor se carga a Carlos Alberto Silva, brasileiro también, ¿te acuerdas? Que estaba entrenando al sí, Oporto, sí, claro. fichan a Carlos Alberto Silva en el Depor. Entonces ya van mal las cosas y en el mes de noviembre deciden cesarlo. Entonces sigue su segundo, que era, me parece, José Manuel Corral, y en Navidad se ficha, Augusto César Lendoro ficha a Wanderlei Luxemburgo. Porque claro, en aquel equipo estaba Luisao, que venía del Sí, Palmeiras, estaba ¿verdad? Yalmiña, estaba ya Flavio Conceição y había estado Rivaldo, que nos lo había quitado el Barça, ¿no? Entonces, Sí, claro. el Rendoiro quiso redondear otra vez el rombo mágico fichando a Wanderlei Luxemburgo. Estaba fichado, yo tenía billetes para ir a recibirlo a Madrid, porque el Depor en Navidad jugaba en Valencia. Entonces yo tenía que Sí, ir a Madrid, recibir allí a Vanderlei, irnos sí. a Valencia. La noche antes rompen el contrato, la firma, que se había firmado por FAS y todo esto, y Sí. ficha, no sé si, después de Palmeiras, ¿por quién fichó? ¿Te acuerdas? Él Eh, estuvo en Flamengo, después en Palmeiras con el rombo Flamengo, mágico y después yo, no sé por quién yo ficha. creo, yo creo que se fue a Corinthians. Corinthians, puede ser Corinthians, correcto. Pues yo creo que fue Corinthians. Bueno, pues dejó a Lendoiro a mí con los billetes en la mano para ir a Madrid a recibirlo y a Lendoiro sin entrenador para el equipo. O sea, y así fue un poquito la historia. A Historia. ver, me lo pone por aquí, a ver si me lo pone. Palmeiras, Flamengo. No, Palmeiras Santos. Se fue a Santos, Santos verdad. y después a Sí, Corinthians. Y sí, después ya verdad. la selección de Brasil. Sí, Santos fue. Pues Verdad. dejó tirado al Deportivo La Coruña. El entrenador más cabroncete que has tenido. Más así, más de, este no me entiende. Ya no ¿Cómo? cabroncete, que no, un tío que no me entiende, que no sé qué, que no me llevo, que no. No, yo creo que el más descontraído, todo eso, de bromas, todo eso, Roberto Carlos. No, pero entrenador, te digo Ah, te digo de entrenador. entrenador más que te lo hizo pasar peor. Que a lo mejor dices, jo, pues yo con ese entrenador no me aprovechó todo lo que le tenía que aprovechar, Ah, me puteó todo lo que pudo, me hacía. bueno, no sé, yo, difícil, ¿eh? Porque yo tuve un poco más de dificultad en la época que tuve, no tengo nada No, contra no. él, no, a Toshak. Bueno, porque John Sí, lo sí, entiendo. Yo también sí, lo. ahí un poco, Sí, 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 John no era fácil, no era fácil. pero nada contra, pero Nada, ya. difícil. ¿Dónde coincidisteis? ¿En la Real? No, en En Madrid, Madrid, cuando estuvo en sí, Madrid. Madrid, Vale, vale, vale. sí, Madrid. Vale. Poco Eh, tiempo, Poco tiempo, ¿no? poco tiempo, Compañero más divertido, Roberto. Roberto. Sí. Y el más aburrido, Ah, más soso, con el que, ah, con el que no te irías de fiesta. Más Ah, callado puede ser, ¿eh? Puede ser el más sí, más callado, callado, ¿no? pero no había, ¿sabes? Hay más callado, yo también era un poco más callado, Ya. hay más El más de fiestero no hace bromas. falta que me lo digas, porque en la selección era Rolando Nazario y en Flamengo era Sí, Romario. sí, Bueno, eso ya, Roberto también alguna salidita hacía, ¿eh? sí, Tampoco se un quedaba en poquito, casa, ¿eh? un poquito. Eh, eh, una manía que tuvieras en tu época de futbolista. Eh,
yo no tenía mucha, pero yo en el vestuario, antes de los partidos, yo me quedaba Concentrado, muy, así, como muy muy... quieto, muy silencio, muy centrado, con auriculares ahí un poco, y solo quitaba todo cuando tenía que cambiarme y salía al calentamiento. Ajá. Eh, ¿Sabe? Era algo muy bueno, natural mío. ¿bar sí o no? ¿Ah? ¿Eres del bar sí o no? No, me gusta ¿Sí? frecuentar ahí un No, no, poco. te digo el bar. Es que en Brasil no sé Ah, cómo... entendí, perdona, entendí bar. No, 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 es que como es lo mismo, es bar, pero claro, es que en España le llamamos bar, no sé cómo le llamáis en Brasil, lo de el Sí, sí, instant nada, sí, replay, el sí, bar, VAR, vale, VAR, por eso. sí, 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 yo sí, creo que eres sí. partidario, vale. Sí, bien Bien utilizado, utilizado, estoy contigo, fantástico. correcto. ¿Tu gol más bonito o especial? Más bonito que hice con la camiseta de Flamengo. Ajá. ¿Partido te Un acuerdas? partido contra el Gremio ¿Y cómo fue? por la semifinal de Copa de Brasil en Maracaná. ¿Y cómo fue? Yo salí prácticamente del medio campo Ajá. en velocidad y regateando. Al final regateo dos en un cortísimo espacio Y pegas. y pegas cruzado. Ajá. Entonces ese fue, para muchos también, el gol más bonito. Más bonito. ¿El mejor estadio donde has jugado? Bueno, yo digo dos, Maracaná y el Bernabéu, pero bueno, yo tengo que elegir uno por toda mi historia aquí, ¿sabe? Claro, Muy joven, todo eso, por lo que significa claro. el Maracaná por mi país, el Maracaná. Maracaná. Afición, aunque sea rival, qué más te ha impresionado? La afición que más te ha impresionado, aunque sea de un equipo rival. Yo voy a poner de España una afición que siempre... eh, yo pongo dos, que yo me acuerdo que jugaba en Bilbao, ¿Bilbao? sí, y contra el Betis en Sevilla. En Bilbao, además, es una afición como tiene fama de ser muy entendida, muy futbolera. Muy, Y yo me acuerdo los partidos en Sevilla contra el Betis también, era una afición muy caliente, ¿no? muy, muy Muy caliente, caliente. sí. Vale. Si pudieras volver a jugar un solo partido de tu carrera, que tuvieras que elegir un partido de tu carrera, ¿cuál elegirías? Dios, pero es difícil. Bueno, Yo tengo muchos partidos. Yo, hay, hay partidos especiales. Bueno, eh, hay un partido que hice mi primer gol con la camiseta de Flamengo en Maracaná, que fue un Fla-Flu ajá, 3-1, y yo no me creía, ¿sabe? Porque hice el primer gol en el Maracaná, que era algo que soñaba muchísimo, y contra el Fluminense, que es un rival. el gran rival, claro. Entonces, ese partido no me olvido nunca. Bueno, un partido muy especial que salgo y do la asistencia a Raúl, que esta fue la historia, en París contra el Valencia. Hombre, Dios mío, hombre, el Aguanís. sí, ¿Eh? ese partido fue muy especial porque yo cuando salgo estaba 2-0, pero un Sí, partido muy apretado ahí, ¿sabe? de acuerdo. Y en un momento yo hago la asistencia a Raúl, que prácticamente cerra Y bueno, un partido que para mí fue el partido más difícil, una final más difícil que jugué en mi vida, que fue justo contra los Galácticos, Claro, por el Zaragoza. Ese partido claro. fue... Nadie lo esperaba. Y ganamos. Oye, mejor amigo en el fútbol. Ay,
Tengo algunos, ¿eh? Bueno, tengo algunos de infancia que jugaron conmigo, que mucha gente no conoce, que jugaron conmigo desde mucho tiempo de Ya. pequeño en el Flamengo. Por ejemplo, tengo amigos que hice en el fútbol profesional, como Roberto, como Juan, el defensa Juan, de la selección a Julio, brasileira. sí, a Julio César, portero. Entonces son algunos, ¿sabes? Que tengo muchísimo cariño. Mourinho o Guardiola. Bueno, infelizmente no trabajé con ninguno Pero de así los sus dos. estilos, lo que Pero, ves pero de... a mí me gustan los dos mucho, estilos distintos, Sí, pero por el estilo que me gusta un poco más a Guardiola. Guardiola. Y el top 3 de futbolistas actuales. Dios, no me acuerdo aquí porque hay muchos. Pero pongo a Mbappé, a Vini A Vini y y a qué, Lamine, ¿lo pones? y a mí. Sí, sí, Algo sí, así, ¿no? sí. Yo creo Seguro. que es eso, ¿no? Casi está en la No, cabeza de seguro, todos, ¿no? seguro. Pero hay Casi muchos está. buenos, Sí, ¿eh? sí, no, no, evidentemente, Es difícil, pero así a pero bote sí. pronto yo creo que nos vienen Sí, los mismos nombres a todos. O sea, enseguida los tres, te los viene ahí, tres. hombre, te puede venir, pues yo que sé, Vitinha, que está en una forma Sí, sí, extraordinaria, pero igual no lo consideras top mundial, ¿no? O sea, no sí, a claro, ese nivel, claro. digo, de elegir a tres, ¿no? O sea, está Sí, por claro. supuesto. ¿El Claro. orden lo quieres dar o no? ¿O prefieres quedarte ahí? No, 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 no hay orden. Está Son tres dependiendo de las necesidades, ¿no? Que futbolistas tenga tu equipo. fantásticos. Claro. Tu Sí. once histórico, venga, ya rematamos. Tu once histórico. Empezamos por el portero. Tu Dios once mío. histórico. Difícil, ¿eh? No hace falta que haya jugado contigo, ¿eh? O sea, puede ser tu once Ah, histórico de bueno, decir, bueno, pues yo no algunos he jugado jugaron. con Pelé, pero yo Pelé lo metería en mi once histórico. O sea, por Ah, que ponerte no ha un jugado ejemplo, conmigo. tu once histórico que no es necesario que haya jugado contigo. Alguno habrá jugado, Pero, porque tú has jugado con buenísimos, pero- con cracks del fútbol mundial, pero yo, no tiene por qué. yo pongo un poco más los que jugaron también, ¿sabes? Vale, Porque vale, perfecto. yo veí a Iker, Iker de portero, perfecto. sí, Cafú, Cafú, no está mal equipo, ¿eh? defensa, yo voy a hacer un poco lo que veí de cerca, ¿sabes? ¿Cafú o Lucas Vázquez es? Porque ya sabes que Lucas Vázquez es Cafucas. Le pusieron Cafucas. Cafú jugué en la selección. Sí. Bueno, dos jugadores que jugué también, a Aldair Aldair, y a Hierro, Fernando Hierro. Ajá. Roberto Carlos. Va, Roberto, para mí es el mejor. ¿Estás conmigo? Aunque Sí, a que igual es el mejor lateral izquierdo de la historia del sí, fútbol. por Yo siempre digo supuesto. lo mismo. Yo lo que le he visto a Roberto Carlos no Para se lo he visto mí, a nadie. A para mí nadie. seguro. O Para sea, mí seguro. y después ha habido que Pero Maldini, ha habido jugadores, yo Cabrini, voy a no sé. poner, yo voy a poner lo que jugué solo. Claro, claro. Centro Yo del pongo campo. ¿Qué vas a hacer? ¿Un 4-4-2 yo pongo, o 4-3-3? no sé, yo pongo Bueno, tú a ves dando. Centro del campo. Fernando Redondo, Fernando Redondo. ¿Tan especial era eh, Fernando, Sabio? mucho, talentosísimo. Todos decís lo mismo. Uf, qué Y calidad, personalidad, ¿no? qué calidad. A mí me gustaba mucho, Ah. mucho. Yo también pongo yo pongo a Fernando, a Clarence Clarence Seedorf, y a Zidane. Zinedine. Ok. Te quedan tres para elegir. Pueden ser Y otro adelante, centrocampista o tres delante. y adelante, bueno, mucho, ¿eh? Pero pongo a Luis, ¿Qué Luis? Figo, Ah, Luis Figo, Romario y Raúl. Romario y Raúl. No está mal, ¿eh? No sé No, quién te has bueno, dejado, ¿eh? No sé quién te has dejado. bueno, pero mucho, pero Te has todos, dejado a Ronaldo y a Rivaldo, que jugaron contigo en la no, Olímpica. sí, Pero claro, sí, pero con ellos has compartido más vestuario y en el día a día, ¿no? sí, Entiendo. pero con Rivaldo y con Ronaldo. Ronaldo prácticamente jugué muy Claro, claro, poquito. en los juegos y ya Y está. a Rivaldo también, ¿sabe? Jugué mucho más contra los Claro, dos. claro, claro, claro. Y estos que puse ahora Claro, has mismo, estado temporadas con ellos, o sea, entrenando que, muchos que- días. la selección que hice ahora mismo, contra quién, con quién jugué mismo, ¿sabe? Claro, Durante mucho tiempo. claro.
Muchas gracias, Sabio. Ha sido un placer. Nada. Si vienes por Madrid, no dejes de avisar. ¿Vienes mucho o no por Madrid? No, no ahora mismo no. Ahora mismo Bueno, no. hablábamos antes de que juegas con el equipo de leyendas, Sí. que sí estás Sí. yendo a los Por partidos supuesto. de Perfecto. leyendas, pero que Te lo digo. no vienes poco por aquí. Sí, ahora mismo poco. Bueno, cuando ganemos la Pero decimos tengo que sexta, volver, tienes que venir. Ah, bueno. Muy bien. Vale, gracias, Sabio. Un Hasta abrazo luego. muy fuerte. Abrazo. Gracias. Hasta luego.